¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva charla sobre Postgres. Esta vez vamos a hablar un poco de particionamiento utilizando datos o tipos de datos definidos por el usuario. Como introducción rápida, esta charlita surge porque en la charla de introducción a PostGIS que tuvimos hace poco, Jorge, el expositor, cuando nos hablaba de los datos espaciales, nos comentó que sería bueno ver cómo podríamos particionar tablas de datos espaciales. Y aunque todavía no me he metido mucho en ver cómo es que se almacenan los datos espaciales en PostGIS, casi presumo que es un tipo definido por el usuario. Entonces, antes de meterme más a PostGIS, lo primero que quería revisar es si es que es posible crear particiones de columnas que son de tipo de datos definidos por el usuario. Y básicamente un tipo de dato definido por el usuario, para aquellos que sean ya programadores con cierta experiencia, básicamente un tipo definido por el usuario es como una estructura en C. O sea, un conjunto de atributos dentro de un contenedor, por decirlo de alguna manera. No es un objeto, ¿ok? Aunque los nuevos tipos de Postgres ya permiten a estos tipos definidos por el usuario atacharlos con funciones. Es algo que todavía no he explorado muy bien, pero me parece haberlo leído ahí en la documentación. Vamos a utilizar los tipos como si fueran una estructura en C, o sea, un conjunto de datos en un contenedor, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un tipo. Crear un tipo es bastante sencillo en Postgres. Create type. Por ejemplo, le vamos a poner tipo 1 as para id integer from id integer. Ya conocen nuestra tablita con la que siempre estamos haciendo nuestras pruebas. Esta tabla que tiene como 200 millones de registros, ¿ok? Y que pesa como 2 gigas, ¿no? Que la están viendo, es la tablita W1. Así que de acá vamos a partir en nuestros ejemplos del día de hoy. Vamos a agarrar esta estructura de la tabla y vamos a crear un tipo con dos campos o dos datos. Uno se va a llamar par ID, que va a ser de tipo integer, que es un código de un parámetro, y luego un cron ID, que es de un gestor de tiempos que tenemos, ¿no? Y bueno, ambos atributos o ambos datos van a estar dentro de un contenedor que se va a llamar tipo 1, que en este caso es un type, ¿ok? Entonces ya creamos nuestro tipo. Ahora vamos a crear una tabla utilizando ese tipo, ¿ok? Y creamos la tabla como siempre. ¿Ok? Y acá voy a decir que va a haber un campo que se va a llamar data, que va a ser del tipo 1. Es decir, dentro de esta columna data van a haber dos subcolumnas, una con el par ID y otra con el cron ID. Y solamente vamos a tomar de este de acá el ID serial, que es solamente para fines de tener un campo más. ¿Ok? Bueno, tenemos estos dos campos ya. ¿Ok? Uno basado en un tipo y otro basado en el dato que estamos viendo. ¿Ok? Y le voy a decir que esta va a ser una tabla particionada. Y vamos a empezar con el tipo de particionamiento más sencillo, que es el particionamiento por listas. ¿Ok? ¿Qué significa? Que vamos a tener un particionamiento por listas, que vamos a tener que decirle al Postgres los datos específicos que van a entrar dentro de estas particiones. Acuérdense que hay tres tipos de particionamiento: por lista, por rango y por hash. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a ver, como siempre, por lista y por rango, ¿no? Bueno, ¿y cuál va a ser el criterio de particionamiento acá? Pues va a ser la columna data, que es a su vez un tipo con dos subcampos dentro de este campo principal o dentro de esta columna principal.
Listo. Entonces ya creamos nuestra tabla y ahora vamos a crear las particiones. Y les decía hace un momento que en el caso del particionamiento por lista, tenemos que darle los valores exactos siempre del particionamiento. Entonces vamos a decirle que vamos a crear nuestra tabla de particionamiento P1, una partición de la tabla T1 que acabamos de crear, for values in, y acá viene cómo vamos a declarar estos datos, porque lo normal es que hemos estado declarando estos datos pues con un solo campo, pero ahora estamos usando un solo campo, pero que tiene dos subcampos dentro de sí mismo. Y tenemos que darle los valores exactos. Entonces, para declarar esos datos de un tipo, lo que vamos a hacer es declarar los datos encerrados entre paréntesis. Es decir, yo le voy a decir que en esta primera partición vaya todo aquello que es par ID 10 y cron ID 90. Ok, me estoy equivocando acá. Listo. Y voy a crear una segunda partición en donde le voy a decir que acá va a venir todo aquello que es, a ver, parámetro 20 y cron ID 91. ¿Ok? Entonces, en la primera partición van a ir aquellos que cumplan esos dos valores y en la segunda partición aquellos que cumplan esos otros dos valores que hemos ingresado ahí, 20 y 91, ¿no? Como siempre recomiendo, por favor, nunca generen una tabla particionada sin tener una partición por defecto, ¿ok? Para aquellos datos que no concuerdan con lo que nosotros queremos. Ok, entonces vamos a ver la información de T1. Y T1, pues, verán, tiene dos columnas, una tipo de nombre data, que es del tipo que corresponde al tipo 1, ¿ok? Y una columna ID serial que es integer. Con tres particiones, lo más sencillo, una por default, y una P1 que tiene que cumplir con par ID igual 10, cron ID 90, y P2, par ID 20, cron ID 91. Vamos a meter datos. Algunos queries ya los tengo acá predigeridos. Siempre hacemos pruebas antes de generar un video. Uy, nos dice que tenemos un... es que el ID serial es un big int. Entonces vamos a dropear la tabla y vamos a volverla a crear. Como ya lo tengo acá todo escrito, lo voy a copiar nada más. Es un big int, no, es un gran entero, no es un entero simple. Ok, bueno, vamos a pastear acá y vamos a cargar nuevamente los datos. Ok, entonces está cargando los datos en estos momentos en nuestra tabla T1. Ok. Y vamos a ver luego cómo es que va a distribuir los datos, ¿no? Seguramente ya comienzan a escuchar de taquito cómo ha subido cómo se llama el sonido del ventilador de la laptop. Y es que, como les comentaba, tenemos 2 gigas de datos en esa tabla de como 190 millones de registros. Y acá lo que nos está diciendo es que ha copiado 11 millones de registros, por ejemplo, ¿no? 11 millones de registros que hemos seleccionado de esta tabla y vamos a ver cómo es que se ha distribuido todo. Lo primero, vemos que, bueno, T1, que es la tabla, el enunciado principal de la tabla particionada, ha llenado los datos así. 96 megas en la partición 1, 64 megas en la partición 2 y 620 megas en la partición de default. O sea, todo aquello que no cumplió los criterios que hemos mandado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, voy a hacer un cero de asterisco nada más para que ustedes vean cómo está la data. ¿Ok? Y lo primero que ven es, por ejemplo, en el caso de data, el tipo nos muestra los dos valores que ha almacenado.
pero evidentemente nos lo muestra como si fuera una sola columna, porque en realidad es una sola columna con dos atributos dentro de ella, ¿no? Entonces lo van a ver siempre entre paréntesis y separados por comas, ¿ok? Puede un tipo mezclar enteros, numéricos, booleanos, string, fecha, timestamp. Sí, puedo hacer un tipo con muchos atributos dentro de sí mismo, ¿no? ¿Cuántos? Si mal no me equivoco, hasta 256, pero habría que recurrir a la literatura. Aunque si ya tienes un tipo con más de 256 atributos dentro de sí, ya es una cosa media rara, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se ha guardado en cada una de estas particiones, ¿ok? Entonces le voy a decir que me haga un select distinct data y verán que en P1 solamente está cumpliendo lo que le hemos dicho que tiene que estar, que justamente lo podemos ver acá. Los valores que sean parámetro ID 10 y chrono ID 90, ¿ok? Ahora vamos a hacer la misma pregunta para la partición 2 y todos tienen que ser 2091, como verán ahí, 2091. Y como le dijimos, bueno, jálalos la data de cualquier Chrome, pero que el par ID sea menor a 26, vamos a ver la partición de default, que es lo que ha guardado. ¿Ok? Este query seguramente demora un poquito más, ¿no? Mientras va corriendo esto, siempre me preguntan, pero ¿para qué usaría un tipo? O sea, ¿qué sentido tiene usar un tipo? Bueno, por ejemplo, para datos como el que se está manejando, estos datos espaciales, que siempre tienen una latitud y longitud, ¿ok? Pero ese es el punto, o sea, el punto siempre tiene esos dos atributos dentro del dato punto, ¿no? Posición del punto, ¿no? Bueno, ahí pueden ver, ¿cómo se llama los valores distintos en data? Y acá hay, por ejemplo, que tienen chrono ID 90, pero ninguno tiene parámetro ID 10, ¿no? Porque esos están en su propia partición, ¿sí? ¿Para qué otras cosas puedo usar un tipo? Bueno, yo lo he visto mucho para lo que vendría a ser datos de productos, datos de clientes, o sea, cosas en donde, digamos, son muy estáticos los atributos ¿cómo se llama con los que se va a contar, ¿no? Y se puede acceder directamente a estos datos, o sea, no necesito jalar siempre toda la columna, sino si quiero puedo bajar directamente a la estructura o a alguno de los atributos de esa estructura. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decirle select data chrono ID from T1. Le voy a dar un limit nada más, limit 10, ¿ok? Estoy cometiendo un error a propósito, que luego les explicaré, ¿ok? Porque si ustedes llaman al campo con un punto y el nombre del atributo dentro del campo, les va a pensar Postgres que están llamando ustedes una tabla. Entonces, para poder solucionar ese problema y decirle, no, ¿sabes qué? Yo quiero la columna data, que es un tipo que tiene varios subcolumnas o atributos dentro de sí, lo encierran entre paréntesis, ¿no? Y ahí está, solamente me muestra lo que corresponde a cron ID, igual puedo hacer con par ID sin ningún problema, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esa es la manera de crear una tabla particionada con un tipo definido por el usuario. Pero, y seguramente varios estarán preguntando, oye Ernesto, pero ya si vas a particionar una tabla, por ejemplo, de posiciones, geoposiciones, que siempre tienen una latitud y longitud, y tú quieres guardar, por ejemplo, todo aquello que esté dentro del polígono del Perú, no me interesa lo que está en el polígono de Bolivia, por poner un nombre, ¿no? Bueno, pues tendríamos que utilizar el particionamiento por rangos para poder almacenar los datos, para poder decirle, bueno, todo aquello que esté entre la coordenada tal y la coordenada tal pertenece a tal, a la coordenada, o vamos a ponerlo así, todo lo que esté entre la longitud tanto y la longitud tanto es Perú, y entre la latitud tanto y la latitud tanto es Perú, ¿no? Entonces voy definiendo el polígono
del Perú. Por lo tanto, tendría que estar guardando esto pues en particiones que acepten rangos de cómo se llama de posiciones, ¿no? Aunque ya sabemos que el mundo no es cuadriculado exacto, igual podríamos decir, bueno, en esta zona de influencia, que es la que a mí me interesa, en este segmento, en esta cuadrícula, yo quiero que me guardes en una partición especial todos esos datos. Entonces tengo que definir rangos, no me queda de otra manera para poder trabajar. Bueno, acá va a ser el tema un poquito más pesado que lo que acabamos de hacer, que es particionar por lista, ¿no? ¿Y por qué? Porque se va a dar un caso bien especial. Se los voy a mostrar acá. Vamos a dropear la tabla, ¿ok? Y lo que voy a decirle acá es, estoy copiando los queries nuevamente para poder hacer esto más eficiente, ¿ok? Le estoy diciendo que vamos a tener ahora una partición por rango, ¿ok? Y lo que le voy a decir es, particiona, ¿ok? Para aquellos valores que van entre el 0 y el 10 para la partición y del 90, perdón, entre el 0 y el 10 para parámetro y con y con cron ID 90, ¿no? Porque le estoy diciendo que va del 90 al 90. Entonces, ok, ya lo guardo ahí. Y ahora voy a decirle lo mismo, ok, pero le voy a decir que lo haga del 0 al 30, ok, pero para aquellos valores que van del 91 al 91, ok. Y acá lo que me dice es que me estoy solapando con P1. Y uno puede decir, oye, pero no te estás solapando porque finalmente el dato no es solamente el dato del parámetro, sino también del cron. Entonces te están dando un cron diferente, no importa que los parámetros se solapen, ¿no? Pero es que hay una limitación acá en el particionamiento por rango, con tipos definidos por el usuario, y es que básicamente va a tomar el primer dato que corresponde al tipo, y en este caso es el del parámetro, ¿ok? Y de hecho vamos a encontrar algunas cosas que son, por decirlo así, no tan adecuadas para lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, bueno, voy a crear P2 para poder mostrarles otro efecto. Y le voy a decir que acá va pues lo que es. O sea, estoy forzando que no se estén solapando, ¿ok? Y y que se vayan hacia otro Cron ID, ¿no? Bueno, entonces ya creé eso, supuestamente no debería tener problemas, ¿ok? Y voy a crear mi tabla, mi particionamiento de default también, porque acuérdense, nunca debemos tener nada sin default. Y listo, vamos a ver nuevamente nuestra tabla. Y acá está. Hemos creado una partición que debe tener solamente los parámetros del 0 al 10 del cron 90 y otra partición que debe tener los parámetros del 10 al 20 solamente del cron 91. Vamos a cargar los datos. Vamos a cargar los mismos datos que hemos cargado hace un ratito. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Evidentemente la distribución de datos ahora probablemente, probablemente no, con toda seguridad va a ser muy diferente del particionamiento que creamos por lista, ¿no? Pero claro, si tenemos rangos de datos, entonces quiere decir que tenemos un amplio espectro de datos que almacenar, entonces ya la situación no es tan cómoda, ¿no? Hemos jalado 11 millones de registros nuevamente. Vamos a ver cómo está esto. Y bueno, verán que en la partición 1 tengo
tengo 203 megas, en la partición 2 tengo 322 megas y en la partición por defecto 255 megas. Ok, ¿qué está guardando cada uno? Vamos a ver. Acuérdense que en P1 solamente debe ir aquello que tiene par ID de 0 al 10 al valor inmediato anterior al 10, además, porque acuérdense que este es el límite del particionamiento, ¿ok? Y que sean cron ID igual 90. Vamos a ver, ojalá que no demore mucho. Y ha cumplido el criterio del parámetro, o sea, está todo aquello que es inmediatamente anterior a 10, pero que es mayor o igual a 0, pero no ha cumplido el criterio del cron, porque deberían ser solamente aquellos que son del cron 90, y resulta que acá lo que tenemos es cron 92. O sea, Postgres olímpicamente se saltó esa limitación que le hemos dado. Vamos a ver qué tiene P2, que debería tener solamente aquello que va del 91 al 91. ¿Ok? Pues acá está peor, porque yo le he dicho, bueno, empieza el 91, pero él ha agarrado los del 90. ¿Por qué? Porque nuevamente está validando solamente aquello que está dentro del criterio del primer atributo del tipo, que en este caso es el parámetro, ¿no? Entonces, si hacemos un particionamiento por rango de un tipo definido por el usuario, tenemos esta limitación si lo hacemos hacia lo loco. Vamos a, bueno, por ejemplo, acá en la partición de default tenemos un 1090 y 1090 debió haber estado acá en la partición 2, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá tenemos un 2590 que también debió haber estado. Ah, no, perdón. Esos están bien ahí porque acá era el 91, el dato 91. Bueno, pero acá, por ejemplo, el dato 91 o el 20 también es justamente el tope. Bueno, al menos la de default está bien, pero ya vimos que las particiones principales no lo están. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, si es que yo quiero poner una partición por rangos y de un tipo definido por el usuario, pues vamos a tener que subparticionar. ¿Ok? Y al momento de hacer las subparticiones ya vamos a manejar mejor el criterio de cómo se van a distribuir los datos. Quizás lo pesado dentro de esto es que si el tipo tiene, o dentro de las particiones, el tipo va a tener muchos atributos que van a entrar, pues el árbol de particionamiento probablemente sea bastante grande. O sea, vamos a tener que crear subparticiones dentro de particiones, ¿no? Pero vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Listo. Borramos nuestra tabla. Y ahora vamos a hacer una cosa bien interesante. Voy a copiar nuevamente mi query acá. Ok. Lo primero que voy a hacer en este particionamiento por rangos es decirle que el primer rango, para mí en este caso, no va a ser el parámetro ID, sino el cron ID. Y para, ¿cómo se llama Vamos a poner acá esto en silencio para que no nos moleste. Ya. Y para que esto pueda manejarse, vamos a tener una sintaxis que también es un poquito más pesada. Tenemos el dato, data.cronID, ¿no? Perdón, data.cronID, ¿sí? Pero si lo hacemos así, ya sabemos que Postgres va a pensar que data es el nombre de una tabla. Entonces, tendríamos que poner el nombre del campo, o de la columna, como ustedes lo llamen, entre paréntesis, apuntando al atributo que queremos trabajar. Pero miren lo que va a pasar. Me dice, no, hay un error después del punto. No lo entiendo, esto bien. ¿Qué me quieres tú decir? Y es que acá lo que vamos a tener que decirle al Postgres es, no, tranquilo. Es un atributo dentro de un tipo definido por el usuario, así que, ¿sabes qué? Te voy a poner entre doble paréntesis. ¿Ok?
no está. Vamos a drop table. Hice un truncate nada más de T1, no hice un drop table. Ok. Bueno, vieron que en el primer caso hicimos un, ¿cómo se llama este? No fue un problema de tabla repetida, sino de sintaxis, ¿no? Ahora sí la sintaxis está correcta, ahora sí lo va a crear. Bueno, ya creamos un particionamiento por rango, ¿ok? Y le vamos a decir que el primer rango que quiero evaluar es el del cron ID, que en este caso, para fines de los ejemplos que vamos a hacer, es lo más sencillo. Entonces, dentro de esto, lo que voy a hacer es definir, ¿ok? Otro particionamiento. O sea, vamos a crear subparticiones. Entonces, voy a crear nuevamente mi P1 y en este caso, pues mi P1. Le estoy diciendo crear table P1, partición de T1 para valores que vayan del 90 al 92. Del 90 al 92 para cron ID. ¿Ok? Y que además va a estar particionado por rango por el par ID. Ok, entonces tenemos dos datos, dos datos que van a jugar en rangos ahí, ¿no? Entonces, veamos, ya lo creo. Y ahora voy a crear la partición P2. También partición de T1, ¿ok? Pero acá le voy a decir para aquellos valores que vayan del 92 al 95, ¿ok? Entonces ya tenemos lo que va del 90 al 92 y del 92 al 95, porque acuérdense que en la primera partición va a ir todo aquello que sea inmediatamente anterior a 92 y en la segunda desde el 92 hasta lo inmediatamente anterior del 95. ¿Ok? Listo, ya las creamos. Pero le hemos dicho que esas son particiones particionadas a su vez. Antes que nada, y para no olvidarme, el default. O sea, aquello que cron ID no cumpla eso, que se vaya a mi partición por default. Default. Okay. Listo. ¿Ya? Ahora voy a crear mis subparticiones dentro de la partición principal. Entonces, vamos a escribirlo. Create table P11, ok, P11, así. Partition of P1, porque esta es la primera subpartición de la partición 1, ok, for values from, y acá empiezan mis valores en los parámetros. Entonces yo tengo valores de parámetros entre, no son correlativos, pero que van del 0 hasta el 130, entonces yo le voy a decir que aquello que empieza con 0 hasta, me he cambiado el teclado, aquello que es inmediatamente anterior a 20. ¿Ok? ¿De qué? Del par ID, porque en este caso la subpartición va a ir por el parámetro ID, pero estoy definiéndolo como un rango. Y luego voy a crear la P112, ¿ok? Que vaya del 20 hasta el, vamos a darle acá pues 100. ¿Ok? Ahora, esta es una partición que también podría tener valores que escapan de ese rango, o sea, que son mayores a 100. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle que vamos a tener en una partición de default. Listo, tenemos una partición de default, ¿no? Ya tenemos una partición de default. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda partición, porque acuérdense, T1 está particionado en P1 y P2, y una partición de default para aquellos valores cuyo cron ID no estén ni entre el 90 y lo inmediatamente anterior a 95. Y en P1, que es solamente para los crons que van del 90 al 91, y aquel 92 no entraría acá, van en esta partición de acá, y en esta partición de acá, y en esta de acá. Entonces me falta definir las subparticiones de esta segunda partición.
Y bueno, para hacerlo más rápido voy a copiar acá mejor lo que tengo en el query. Aunque no sigue la misma convención de nombre, pero listo, acá está, ¿no? Entonces voy a crear una partición P2.1 del P2 con básicamente los mismos valores que hemos creado para la partición 1, ¿no? O sea, los mismos rangos. Listo, ya creo las tablas. Vamos a ver nuestra tabla T1. Sí, acuérdense que en este caso T1 nos va a dar solamente lo que está particionado a nivel de T1, de T1. Y si yo quiero lo que está particionado a nivel de cada una de las particiones, tengo que apuntar directamente a las particiones. Y todas tienen siempre con la columna data, que es del tipo 1. ¿Ok? De hecho, vamos a ver esto acá. Y ustedes verán que T1 dice tabla particionada 0 bytes y P1 y P2 0 bytes porque son particiones, subparticiones que van a ser subdivididas todavía en las tablas directamente que van a almacenar los datos, ¿no? Vamos a cargar los datos entonces. Y para cargar los datos vamos a correr el mismo query de hace un ratito, pero vamos a decir que en este caso antes le dimos un límite de 26, ¿no? Ahora le vamos a dar un límite de 100. Todo aquello que sea menor o igual a 100. Ok, creo que también seguramente se han dado cuenta que al momento de hacer el insert, acá sí estoy llamando ya directamente a la columna con el, ¿cómo se llama este? Con el atributo. ¿Ok? A la columna data con el atributo. ¿Por qué esto no lo he tenido que encerrar entre paréntesis? Porque ya le estoy diciendo a la base de datos que el entorno donde está trabajando es la tabla T1. Y lo que va acá adentro es, de todas maneras, atributos de T1. Entonces no va a ir a buscar hacia otra tabla, porque no voy a hacer un insert doble, no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a cargar los datos. Y esto va a demorar a lo mejor un poquito más que el anterior, porque evidentemente está jalando más datos. De hecho, ya comenzó a sonar un poquito más el parlante de la laptop. Listo. Bueno, ahora jala un poquito más de datos, 13 millones de datos. Vamos a ver cómo se ha dividido esto. Bueno, partición 1 o subpartición 1 de la partición 1, 609 megas. Subpartición 2 de la partición 1, 255 megas. Y la de default me da la impresión de que no tiene datos porque básicamente está en la longitud de una tabla vacía, ¿no? Subpartición 1 de la partición 2, 11 megas. Subpartición 2 de la partición 2, 9 megas. ¿Ok? El default vacío. Y el default principal tiene un poquito de datos ahí, 880 KB. Entonces vamos a ver qué es lo que ha guardado en este caso Postgres. Y claro, no deberíamos tener el problema que hemos detectado en ¿cómo se llama en la anterior manera en donde quisimos hacer el particionamiento por rango, así digamos a lo bruto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver si cumplió entonces la regla que le hemos puesto a P11, que es todos aquellos crons que van del 90 al 92, ¿ok? Y cuyo par ID sean del 0 hasta el valor inmediato anterior al 20, ¿no? Vamos a ver, está demorando un poquito. No le he puesto índices a esto, pero vamos a ver qué tal va. Está trabajando más fuerte la laptop. Listo. Entonces, primero revisemos el cron ID, el dato del cron ID, que solamente puede ser aquello que empieza en 90 y es inmediatamente anterior a 92, entonces eso quiere decir que es el 91,
y tenemos solamente 90 y 91. Y cuyos parámetros vayan del 0 a lo inmediatamente anterior al 20. Entonces tenemos acá del 7 hasta el 18, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene P2. P2 debería tener también lo que es cron ID 90 y 91, pero solamente para ID mayor a 20. ¿Ok? Mayor o igual a 20, ¿no? Y ahí está. 20, 25. ¿Ok? 20, 25, 26, perdón. ¿Ok? Vamos a ver el default. El default aparentemente está vacío. Vacío, no tiene nada. Ahora vamos a ver la siguiente partición. La P21 debe de tener aquello que sea cron ID mayor a 90, perdón, desde 92 hasta lo inmediatamente anterior a 95. 95 es, sí, perdón, 95 está acá. ¿Ok? Y el par ID entre el 0 y lo inmediatamente anterior al 20. Y ahí está, 92 y 2 y 3. Y acá lo que es mayor igual a 20. Vamos a ver. Y acá está lo que es mayor igual a 20. Siempre y cuando sea menor a 100 también, ¿no? Que es lo que hemos visto hace un rato. Y vamos a ver la partición de default. Lo que no está ahí, que en este caso son los crons 88. Perdón. Ah, bueno, hemos pedido el default principal. Vamos a pedir el default de la partición 2. Bueno, no tiene, la partición 2 no tiene data en el default. Lo que tiene es el default de la tabla principal, ¿no? Que en este caso es los que tienen cron ID 88 porque no están dentro de ninguno de los rangos fijados. Entonces, si yo quiero trabajar acá con 3 particiones, o perdón, con 3 atributos de mi tipo, entonces probablemente mi árbol sea más grande, dependiendo también cómo quiero manejar mis particiones, ¿no? No es necesario que, como lo habrán visto en el caso de rango al menos, que cuando yo particione por todo mi tipo definido por usuario. Podría particionar solamente por 1 o 2 atributos de ese tipo de datos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta charla. La siguiente que deberíamos hacer es justamente trabajarlo esto con PostGIS, a ver cómo podríamos hacer particionamiento ya hablando en el caso de datos espaciales y que estamos manejando coordenadas. Ahí tendremos que revisar un poquito más cómo es que almacena la data PostGIS. Gracias a todos. Si tienen algún comentario, pues lo pueden poner acá en el YouTube. Y no se olviden que nos pueden buscar en la página de Facebook de Postgres Perú o escribirnos para mandarles el enlace para ingresar al grupo de Postgres Perú que tenemos en WhatsApp, donde siempre estamos conversando sobre estos temitas técnicos. Gracias y nos vemos en una siguiente charla.